Y le agradezco muchísimo al diputado del Partido Revolucionario Institucional, coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, que esté con nosotros. Diputado, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes y muchas gracias por la llamada. Al contrario, diputado, muchísimas gracias. Lo hemos buscado para que nos explique la visión de ustedes, los grupos parlamentarios de la coalición Fuerza y Corazón por México, en torno a este fondo de pensiones para el bienestar, porque nos los pintan desde Palacio Nacional y desde el búnker de Morena como si esto nos permitiera vivir como en Finlandia, ya ni en Dinamarca, como en Finlandia o como en esos países que tienen unas pensiones muy buenas, pero que también aportan muchísimo a los estados. Pero ¿qué es para ustedes el Fondo de Pensiones del Bienestar, que ya fue aprobado en la Comisión de Seguridad Social y se espera que pues pueda ser debatido en las próximas horas? Seguramente va a ser debatido mañana, es lo más probable, se incluye en el orden del día. Nosotros vamos en contra básicamente por 4 cosas. La primera, porque el dinero que está ahí tiene dueño, que son los trabajadores o las familias de los trabajadores. Lo segundo, porque muchos de ellos no saben que tienen ese dinero por un tema cultural, por un tema de hace tiempo. Algunos de ellos tal vez se fueron a Estados Unidos a trabajar, otros a lo mejor no prestaron atención y no hay una campaña, que ya la hubo en tiempos del presidente Peña, para decirle a la gente que tiene ese recurso, que son 40,000 millones de pesos. La tercera, porque no se está diciendo exactamente para qué es. De repente alguien dice, para tener pensiones de 6,000 pesos, no, pues eso no completa eso. No completa eso ni una buena parte del presupuesto de este país. Otros dicen, bueno, es para hacer complementos. Bueno, entonces quiere decir que los sistemas están quebrando y no lo sabemos. Y una última, porque ese dinero al final es finito. Entonces yo he escuchado que dicen, bueno, con esto se van a aumentar las pensiones. ¿Durante cuánto tiempo? Porque además no se lo pueden acabar, porque hay una parte que va a estar yendo a recogerlo. Entonces creo que es un anuncio político en tiempos políticos y no muy responsable. Diputado, se habla mucho, ustedes advierten que se va a quitar los recursos de los trabajadores. Esto quiere decir que cualquier trabajador que ya esté pues generando su pensión a través del IMSS, a través del ISSSTE, a través de las propias AFORES, en la iniciativa privada, esto significa que ya no tendremos ese dinero que se está ahorrando y que tenemos hoy una cuenta personalizada, sino llegaríamos a la edad en la que se estipule 60, 65 años, y ahí es donde este fondo de pensiones nos va a destinar cuánto vamos a ganar. Casi, diputado, pareciera que ya no importa lo que gane uno en el día, en el año o en la vida, sino finalmente al último año de nuestro trabajo es donde se va a dar la pensión. ¿Así estaría planeada esta iniciativa? Sí, déjeme le cuento. Voy a poner 2 ejemplos rápidos. Es como si usted tuviera un terreno que no usa o que le heredaron y por lo tanto no ha podido entrar a él, y viene el Estado y se lo lleva y le dice, bueno, pues después te lo regreso. Tengo muchos amigos que tienen varios años intentando recuperar ese dinero por vía de juicios sucesorios y de temas de ese tipo. Ese sería un ejemplo. El otro ejemplo es tomar 2 vasos y decir, voy a solucionar el problema de sed, y agarras un vaso de agua y se lo pasas al otro y te lo tomas. Y dices, bueno, es que yo tengo 2 vasos, no tenías uno, y lo utilizaste para 2 cosas. Entonces, esa es la tragedia que estamos viviendo. El gobierno tiene potente bocina, que es la mañanera, trata de distraer diciendo que uno puede apoyar a los bancos y a las AFORES. No, para nada. Son 10,000 millones de pesos, 40,000 millones de pesos, de un poco menos de 10,000 millones de 10 millones de personas, porque algunos pueden tener 2 cuentas. Esa es la realidad. Sí, porque ahora pues me parece que casi termina siendo un programa social la pensión más que algo que se está ganando, porque entiendo que hay mucha gente que podría esforzarse durante su vida laboral y tener una pensión mucho más alta a lo que pudiera ser su último salario, ¿no? Sobre todo porque pensando que ya en la última etapa de la vida laboral, pues no se accede a los salarios o a los empleos que se tuvo a lo mejor por ahí de los 40, 30 años, donde se tiene un boom, donde se tiene una posibilidad. Entonces, aquellas personas que han ganado y han tenido un ahorro mayor en sus pensiones, pues podrían tener peligro de perder esto. ¿Así sería, diputado? Sí, pero fíjate que en ninguna parte se dice con claridad de que se va a garantizar una pensión.
De hecho, no es una reforma constitucional, es una reforma secundaria. La reforma constitucional del presidente sí decía algo parecido a lo que te digo, parecido, porque el presidente dijo alguna vez, pensión al 100%, pero eso no escribió en la reforma constitucional. Pues todas las reformas se congelaron, hay muchos rumores, algunos dicen que hay diferencias entre el presidente y la candidata oficial, pues están congeladas. Y por el otro lado, tenemos esta reforma, que es a leyes secundarias, pero que no dice específicamente, hoy todos los mexicanos van a ganar su pensión garantizada al 100%, no para nada, eso no dice. Pero además ese fondo, si lo dijera, ese fondo no completaría. La única manera de que esto suceda, pues es cambiar las leyes y cambiar el esquema de cuenta individual de solidaridad y aumentar el número de personas que estén cotizando, que hay de mucho donde contar, porque tenemos un país con una gran informalidad. Pero esa sería la manera. Pero hoy lo que se está haciendo, y lo digo con todo respeto, pues es un discurso político en medio de una elección, y tal vez, y esto lo apunto ahí, es el principio de la quiebra de las finanzas nacionales. Y lo digo con toda responsabilidad. Veamos los precriterios que mandó el señor secretario de Hacienda a la Cámara. Endeudamiento para el final del sexenio de 17 billones de pesos. Ella lo dejó en 10 billones, 17 billones. Pero el año que entra, el año que sigue, van a buscar un endeudamiento de otro billón de pesos. Por lo tanto, el presupuesto es la mitad de todo el endeudamiento del país. Y el endeudamiento del país es la mitad del PIB, para que veamos cómo se está manejando eso. Tenemos, y lo digo con todo respeto, un secretario de Hacienda que anda regalando y haciendo cosas con una tarjeta de crédito, que van a tener que pagar las siguientes generaciones, sino que estas mismas. Diputado, nos dice que esto es una ley secundaria, entonces Morena y sus aliados tendrían los votos para poderla aprobar. Todo pinta que esto sea así cuando se suba al pleno. ¿Qué harán ustedes cuando se apruebe? Porque ya tenemos el caminito andado, creo que ya hasta se hizo vereda, ¿no? Con las leyes aprobadas con esta forma, ¿no? Que se viola la Constitución, pero que se aprueban leyes secundarias que hoy se quieren mostrar como si fueran verdaderas modificaciones a la Constitución cuando los requisitos no se llenan. Bueno, ellos tienen suficientes votos para aprobarlo, así lo quiso el país, y así lo quiso, por cierto, un fraude a la ley, porque hay una sobrerepresentación producto de un engaño de asignación de diputados de Morena a otros partidos. Por eso es largo de explicar, pero ellos tienen los votos para sacar adelante esta iniciativa, y lo mismo en el Senado, y una vez publicado, pues la acción de inconstitucionalidad. Yo espero que los grandes sindicatos se opongan a esto y de den asistencia legal a sus trabajadores y a sus jubilados, porque hacia donde vamos es que se van a chupar esos 40,000 millones de pesos, y cuando vaya la gente a reclamarlo no se los van a dar. Por supuesto. Y la última pregunta, diputado, que le quiero comentar, esta iniciativa del Fondo de Pensiones, de instrumentarla, ¿correríamos el peligro de que la transición hacia la otra presidenta de la República que gane la elección pudiera tener un verdadero problema financiero en el país? O sea, pensar en esas crisis económicas, porque hoy tenemos déficit impresionantes con las obras que se construyeron, con la deuda que se contrajo, y ahora con estos fondos que serían interminables, ¿estaríamos nuevamente con un pie en una crisis económica si es que se consolida esto? Mire, se tiró mucho dinero. La refinería de Dos Bocas se proyectó con 8,000 millones de dólares y va como en 25,000 millones de dólares. Por lo tanto, este fondo no sirve ni para el arranque, ¿no? Y lo mismo le puedo decir del Tren Maya, le puedo decir de la línea aérea que inventaron, pues de otras obras de este tipo. Realmente las obras insignia del presidente trae como 500,000 millones de dólares de sobregiro, y esto pues está afectando a las finanzas del país. Repito, hace unas semanas se presentó el secretario de Hacienda y entregó los precriterios, que es como se va perfilando a partir de la economía el presupuesto del año que entra.
Y primero, no vamos a crecer este año como se decía, ni tampoco el otro. Segundo, se va a seguir endeudando el país. La deuda, cuando termine esta administración, en unos meses, va a ser de 17 billones de pesos. La deuda histórica hasta apenas la que teníamos desde siglos, era de 10 billones. Pues casi para el año que entra, que también van a pedir autorización, casi van a empatar la deuda histórica con la de 7 años, 6 años de este gobierno y 7. Entonces necesitamos que Xochitl llegue y pues ponga orden. Por eso digo que el señor secretario de Hacienda trae la tarjeta de crédito y anda pagando pues ahí a futuros, ¿no? Por supuesto, eso es lo que tenemos que pensar en una economía como la nuestra, que pues hay que pensar siempre a mediano y largo plazo. Ya conocemos muchas crisis económicas que nos duran muchísimo tiempo. Y por cierto, diputado, el presidente presume que el fondo de pensiones se va a financiar por estas obras que no nos han dejado absolutamente nada más que amparos y algunos desperfectos, ¿no? Mire, rápidamente le digo, en el mundo los sistemas ferroviarios de pasajeros, pues prácticamente todos son subsidiados. El Tren Maya, no voy a entrar a criticarlo, no, pues va a tener que ser subsidiado. De hecho, tiene graves problemas estructurales, ¿no? Y los va a seguir teniendo. La línea aérea de Mexicana, pues no tiene aviones. El aeropuerto del AIFA, que usted puede hacer cómodo, pues tampoco tiene salidas suficientes para generar dinero. Pero aparte hay que recordar que estamos pagando el aeropuerto que cancelaron. Y esto se hace con dinero del aeropuerto Benito Juárez, que por otro lado, pues se está deteriorando. Entonces, el presidente trae problemas graves. Igual no le van a tronar aquí, de aquí a septiembre que se vaya, pero sí le van a tronar a la siguiente administración. Puesto, sí, hay que estar muy pendiente de estos también porque a veces nos quieren vender cosas que no son. Diputado Rubén Moreira, le agradezco como siempre la amabilidad para platicar con la audiencia de Informativo NTR. Al contrario, y por favor, chequen esos precriterios de Hacienda, ahí dice lo que nos va a pasar. Sí, tiene mucha razón, hay que echarle un ojo y hay que revisarlo porque ahí viene la hoja de ruta y donde va a estar toda la economía mexicana. Muchísimas gracias, diputado. Un abrazo, gracias. Hasta luego, vamos a un corte y regresamos con más.